La criatura que devoró a mi hermano. Los hermanos Darío y Samuel Ríos vivían en un rancho aislado, a las afueras de un pequeño poblado llamado San Pedro de las Palmas, en el norte de Tamaulipas. Era una zona tranquila, rodeada de monte seco, tierra dura y caminos de terracería que crujían bajo las llantas como huesos viejos. Desde niños habían crecido entre animales y polvo, ayudando a su padre con la cría de caballos. Después de su muerte, heredaron el terreno y continuaron la vida rural con la misma rutina de siempre. Nada extraño había ocurrido ahí en años, al menos nada que no tuviera explicación. Pero la noche del 3 de octubre lo cambió todo. Todo empezó con un silencio. No el tipo de silencio común de la noche, sino uno que parecía absorber el aire. El viento dejó de moverse, ni un solo grillo cantaba. Fue ese tipo de quietud espesa que se siente antes de un temblor o un accidente, como si el mundo contuviera la respiración. Darío se despertó primero. Se sentó en la cama sin saber por qué, sintiendo un peso extraño en el pecho. No tardó en notar que uno de los caballos relinchaba con desesperación. No era un relincho común, sino algo más parecido a un grito. Lo siguió el golpeteo seco de pezuñas contra las paredes del establo. Se levantó, puso sus botas sin apurarse y fue directo a despertar a Samuel. Samuel ya estaba sentado en la cama, con la mirada clavada en la ventana. No dijo una palabra. Ambos sabían que algo no estaba bien. Salieron sin linterna, sin machete, sin escopeta. Algo los hizo moverse con cautela, sin romper ese silencio. Los perros no ladraban. No había viento. Solo los crujidos secos de madera del establo, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Caminaron con pasos lentos por el sendero de tierra hasta el granero. La estructura de lámina oxidada parecía más pequeña en la oscuridad, más frágil. Pero lo que encontraron al asomarse por la rendija no tenía nombre. En el centro del establo, donde deberían estar los caballos en reposo, había uno solo, y ya no era un caballo completo. Un ser gigantesco estaba encima de él, comiéndolo como si fuera un juguete de trapo. El monstruo no tenía ojos, ni orejas. Solo una boca enorme, vertical, que se extendía desde donde debería estar su rostro hasta su abdomen. De esa boca colgaban brazos delgados, huesudos, con dedos alargados terminados en garras curvadas. Se movían con una velocidad antinatural, como si el tiempo estuviera desincronizado. Todo en esa cosa parecía ir a cámara rápida. Masticaba, desgarraba, tragaba, el caballo desaparecía a pedazos en segundos. Samuel intentó retroceder, pero su cuerpo se congeló. Darío apenas pudo levantar la voz, solo alcanzó a decir: ¿qué es? La criatura se movió antes de que terminara la frase. No giró. No miró. Simplemente reaccionó, como si hubiera percibido una vibración mínima en el aire. En una fracción de segundo, el monstruo desapareció del lugar donde estaba, y lo siguiente que Darío vio fue a su hermano siendo destrozado por la boca y las garras del ser. El tiempo pareció romperse. Solo quedaron sus piernas, tiradas en el suelo. El resto había desaparecido, tragado entero, como si nunca hubiera existido. Darío quedó bañado en sangre. No pudo gritar, ni moverse. Se quedó quieto, paralizado por un miedo que no había sentido jamás. No entendía lo que acababa de pasar. Ni siquiera había parpadeado. El establo crujía de nuevo, y antes de que pudiera dar un paso, uno de los caballos, el único que quedaba vivo, relinchó. Ese sonido fue suficiente. El monstruo cayó desde el techo, destruyendo parte de la estructura con su peso. Aterrizó sobre el animal y lo despedazó en el acto. El caballo ni siquiera logró escapar. El piso quedó empapado de sangre y tripas en menos de un segundo. Darío se lanzó al suelo. No respiraba. No pensaba.
Solo existía. El monstruo no emitía sonidos. Solo dejaba un vacío, un silencio pesado que parecía comerse todo lo demás. Cada paso de esa cosa sonaba como un golpe sordo, rápido, pero no era su sonido lo que lo guiaba. Era otra cosa. Algo que Darío aún no comprendía. Escuchaba esos pasos a su alrededor, demasiado veloces para seguirlos con la mirada. Como si el monstruo estuviera en todos lados al mismo tiempo. Un roce cerca de su pierna. Luego un golpe al techo. Después un paso seco detrás de él. No se atrevió a moverse. El miedo era absoluto, como si moverse significara morir. El aire olía a hierro, a descomposición caliente. Darío sentía las gotas de sangre todavía fresca cayendo desde el techo sobre su espalda. Estaba inmóvil. Sabía que si respiraba muy fuerte, si se atrevía a temblar, eso sería suficiente. El ser no era de este mundo. Su velocidad, su tamaño, su forma. Nada de eso encajaba en la lógica de esta dimensión. Era como si estuviera fuera del tiempo, como si habitara una frecuencia que solo se cruzaba con la nuestra por accidente o por hambre. Y esa noche tenía hambre. Continuara, los hermanos Darío y Samuel Ríos vivían en un rancho aislado, a las afueras de un pequeño poblado llamado San Pedro de las Palmas, en el norte de Tamaulipas. Era una zona tranquila, rodeada de monte seco, tierra dura y caminos de terracería que crujían bajo las llantas como huesos viejos. Desde niños habían crecido entre animales y polvo, ayudando a su padre con la cría de caballos. Después de su muerte, heredaron el terreno y continuaron la vida rural con la misma rutina de siempre. Nada extraño había ocurrido ahí en años, al menos nada que no tuviera explicación. Pero la noche del 3 de octubre lo cambió todo. Todo empezó con un silencio. No el tipo de silencio común de la noche, sino uno que parecía absorber el aire. El viento dejó de moverse, ni un solo grillo cantaba. Fue ese tipo de quietud espesa que se siente antes de un temblor o un accidente, como si el mundo contuviera la respiración. Darío se despertó primero. Se sentó en la cama sin saber por qué, sintiendo un peso extraño en el pecho. No tardó en notar que uno de los caballos relinchaba con desesperación. No era un relincho común, sino algo más parecido a un grito. Lo siguió el golpeteo seco de pezuñas contra las paredes del establo. Se levantó, puso sus botas sin apurarse y fue directo a despertar a Samuel. Samuel ya estaba sentado en la cama, con la mirada clavada en la ventana. No dijo una palabra. Ambos sabían que algo no estaba bien. Salieron sin linterna, sin machete, sin escopeta. Algo los hizo moverse con cautela, sin romper ese silencio. Los perros no ladraban. No había viento. Solo los crujidos secos de madera del establo, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Caminaron con pasos lentos por el sendero de tierra hasta el granero. La estructura de lámina oxidada parecía más pequeña en la oscuridad, más frágil. Pero lo que encontraron al asomarse por la rendija no tenía nombre. En el centro del establo, donde deberían estar los caballos en reposo, había uno solo, y ya no era un caballo completo. Un ser gigantesco estaba encima de él, comiéndolo como si fuera un juguete de trapo. El monstruo no tenía ojos, ni orejas. Solo una boca enorme, vertical, que se extendía desde donde debería estar su rostro hasta su abdomen. De esa boca colgaban brazos delgados, huesudos, con dedos alargados terminados en garras curvadas. Se movían con una velocidad antinatural, como si el tiempo estuviera desincronizado. Todo en esa cosa parecía ir a cámara rápida. Masticaba, desgarraba, tragaba, el caballo desaparecía a pedazos en segundos. Samuel intentó retroceder, pero su cuerpo se congeló. Darío apenas pudo levantar la voz, solo alcanzó a decir: ¿Qué es?
La criatura se movió antes de que terminara la frase. No giró. No miró. Simplemente reaccionó, como si hubiera percibido una vibración mínima en el aire. En una fracción de segundo, el monstruo desapareció del lugar donde estaba, y lo siguiente que Darío vio fue a su hermano siendo destrozado por la boca y las garras del ser. El tiempo pareció romperse. Solo quedaron sus piernas, tiradas en el suelo. El resto había desaparecido, tragado entero, como si nunca hubiera existido. Darío quedó bañado en sangre. No pudo gritar, ni moverse. Se quedó quieto, paralizado por un miedo que no había sentido jamás. No entendía lo que acababa de pasar. Ni siquiera había parpadeado. El establo crujía de nuevo, y antes de que pudiera dar un paso, uno de los caballos, el único que quedaba vivo, relinchó. Ese sonido fue suficiente. El monstruo cayó desde el techo, destruyendo parte de la estructura con su peso. Aterrizó sobre el animal y lo despedazó en el acto. El caballo ni siquiera logró escapar. El piso quedó empapado de sangre y tripas en menos de un segundo. Darío se lanzó al suelo. No respiraba. No pensaba. Solo existía. El monstruo no emitía sonidos. Solo dejaba un vacío, un silencio pesado que parecía comerse todo lo demás. Cada paso de esa cosa sonaba como un golpe sordo, rápido, pero no era su sonido lo que lo guiaba. Era otra cosa. Algo que Darío aún no comprendía. Escuchaba esos pasos a su alrededor, demasiado veloces para seguirlos con la mirada. Como si el monstruo estuviera en todos lados al mismo tiempo. Un roce cerca de su pierna. Luego un golpe al techo. Después un paso seco detrás de él. No se atrevió a moverse. El miedo era absoluto, como si moverse significara morir. El aire olía a hierro, a descomposición caliente. Darío sentía las gotas de sangre todavía fresca cayendo desde el techo sobre su espalda. Estaba inmóvil. Sabía que si respiraba muy fuerte, si se atrevía a temblar, eso sería suficiente. El ser no era de este mundo. Su velocidad, su tamaño, su forma. Nada de eso encajaba en la lógica de esta dimensión. Era como si estuviera fuera del tiempo, como si habitara una frecuencia que solo se cruzaba con la nuestra por accidente o por hambre. Y esa noche tenía hambre. Continuara.